Anita Pastor, la primera cantante dominicana que se proyectó en Europa. Nació en Santiago el día 30 de noviembre de 1904 y era hija de los señores Amada Cristina Díaz y Pedro Nicasio, quien era un oficial del ejército dominicano. Anita desarrolló su niñez en Santiago, donde siendo una adolescente cantaba y bailaba con frecuencia en las actividades de su escuela, y desde muy joven aprendió a bordar y otras labores de manualidades que le abrieron las puertas hacia la fama. El día que vino a Santiago, la compañía española de variedades Sánchez, Peral y Chávez requirió de sus servicios para que repare algunos vestidos del elenco que se averiaron durante el viaje. Ella hacía cosas con agujas, tenía mucha habilidad para eso. La costura, surcía, bordaba, toda esa cosa. Fue tanta la labor que le tocó realizar con esa empresa de espectáculo que el propietario de la firma, Juan Vicente Pastor, se enamoró de la jovencita y la convirtió en su esposa en el año 1922. El español Vicente Pastor había descubierto en Anita un gran potencial para el arte, porque a ella le gustaba mucho bailar y cantar. Además de convertirla en su esposa, la nombró como parte del elenco de su empresa y la preparó para que fuera una gran artista. Y de inmediato Anita comenzó a presentarse en diversos lugares. Ella le pedía permiso, que mi padre, una vez ella iba, creo que se iba a presentar en Haití, no sé qué eso, y mi papá no quería que ella fuera, como ella tan joven, que viajara a tantos sitios. O sea, siempre ella le pedía permiso a mi papá para cuando ella iba a hacer esas actuaciones. Con la empresa de su esposo, Anita comenzó a presentarse en varias naciones y su proyección comenzó a crecer dentro y fuera de República Dominicana. El esposo de Anita decidió llevársela a España y una vez ella llegó a Europa comenzó a estudiar arte. Ella tuvo como profesora de canto a una profesora rusa que se llamó Anne Mielich, por supuesto ya fallecido, porque mi madre era soprano lírica. Ella cantaba operetas, zarzuelas, en fin, era muy versátil. Se dedicaba a muchos géneros y todo lo hacía tan bien hecho que alcanzó muchos triunfos. Además de canto, en España estudió danza y teatro. Perfeccionó sus estudios de idiomas, convirtiéndose en una especialista en diversas áreas del arte, que hablaba 5 idiomas. Anita interpretaba sus canciones en varios idiomas, lo que le permitió llevar su arte a los principales escenarios de esa época en diferentes naciones de Europa y de América. Su trayectoria artística fue amplísima. Le cantó al rey de Irán. Sus proyecciones han sido muy pocas porque nadie se ha ocupado de proyectarla ampliamente. Anita se mantuvo trabajando con la empresa que dirigía su esposo hasta que éste falleció. Luego siguió trabajando sola en diversas áreas del arte, logrando muchos triunfos en España y llevando su talento a escenarios de Bélgica, Alemania, Suiza, Austria, Holanda, Grecia, Inglaterra y Egipto. Ella actuó en el Teatro Apolo de Düsseldorf, en Alemania. Actuó en el Excelsior de Roma. También actuó ante la Legión de Honor de Francia, ante Charles de Gaulle. También tuvo el logro de actuar en el Teatro Kit Kat de Egipto ante el rey Farouk, que le obsequió lo que se llamaba antes una pitillera, una fumadora, que es como una boquilla, para colocar un cigarrillo ahí. Esa pitillera está hecha de marfil, es de marfil, y tiene 2 leones labrados a mano, y yo todavía la conservo aquí. Además de la fumadora, George Lama, el hijo mayor de Anita, conserva en su casa los recortes de numerosos periódicos y carteles en donde se anunciaban presentaciones de su madre en diversos lugares del mundo. También posee algunos de los atuendos que usaba Anita Pastor en sus presentaciones en diversas naciones del mundo. También conserva la foto de la artista el día que cantó en Radio Habana, Cuba, y hasta la emisora llegó el cantante mexicano Pedro Vargas para saludar a la artista dominicana. Ella también actuó en Centroamérica, en Sudamérica, en Puerto Rico, en Venezuela, en algunos países de Centroamérica como Honduras, actuó allá en Tegucigalpa. Ella inclusive me llevó allá. Era demasiado grande lo de ella, la primera dominicana que se conoció internacionalmente fue Anita Pastor. La artista se mantuvo por unos 18 años trabajando en Europa y en ocasiones venía de visita a su país
llegando a realizar algunas presentaciones en el Teatro Colón de Santiago. Y precisamente en ese escenario una vez le dio la oportunidad para que interpretara 2 canciones a un joven llamado Eleuterio Brito, mejor conocido como Eduardo Brito, oriundo de Luperón, Puerto Plata, que en ese entonces era limpiabotas en el Parque Duarte de Santiago y estaba esperando que alguien le permitiera actuar en público. Anita le pidió a Brito que fuera preparado para interpretar una canción y que tuviera otra seleccionada por si acaso el público le pedía otra. Y la gente le pidió otra canción y cantó la segunda canción también. O sea que Eduardo Brito, esa primera presentación le cayó muy bien al público. Entonces ella lo que hizo fue, para que él se pudiera presentar, es que le compró un par de zapatos, que él no tenía zapatos, y alquiló un traje. Que él era una persona muy pobre, no tenía ropa. Entonces ella le alquiló un traje y le compró un par de zapatos. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmara mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capullito de alelí. Al ver el potencial que tenía Brito, Anita le prepara todos los documentos y se lo lleva a España, en donde realizó varias presentaciones y se ganó el cariño del público. Ese primer viaje de Eduardo Brito le abrió la puerta al éxito. Anita Pastor fue la primera artista dominicana que logró una gran fama y proyección en España, donde estuvo radicada casi por 2 décadas. Nadie fue primero. Fue la primera artista internacional de este país. Nadie fue primero. Nadie fue más grande, nadie fue mejor, nadie fue más lejos. Anita Pastor, olvidada, imperdonablemente olvidada por su país, por su nación, donde nació y se crió. Entonces hay que reprocharle eso a las autoridades dominicanas que tienen que ver con las artes y la cultura. Durante el tiempo que permaneció en España, trabajó duro y en esa nación logró establecer un gran patrimonio. Ella tenía sus propiedades allá en España, tenía lo que se llama un cortijo, una quinta veraniega y un lugar que ella compró allá donde el señor que le vendió esa propiedad, él era un criador de toros de lidia, toros para corrida de toros. Pero ella no se dedicaba a eso, sino que lo tenía simplemente como un sitio de descanso, de expansión, mucha vegetación, mucho terreno donde disfrutar. Ella amaba la naturaleza. También hizo algunas inversiones en su país, donde tenía arrendada una emisora de radio en su pueblo natal. Y fue precisamente ahí donde conoció al hombre que tiempo después se convirtió en su segundo esposo. Él mismo le pidió que se quedara aquí, que ya no quería que ella siguiera viajando, ni dedicándose a las artes como ella hacía. Pero ella ya, después de eso, ella se presentó varias veces a unos teatros de aquí, de la República Dominicana, incluyendo el Teatro Colón de aquella época. Tuvo 2 hijos con Jorge Lama y ella, al igual que otras mujeres de la época, sufrió la persecución del régimen trujillista por la posición de su esposo y la de ella propia, que se negó a cantar en La Voz Dominicana a pesar de la insistencia de varios emisarios que fueron a su casa. Uno de los amigos de Anita que más insistió para que ella realizara algunas presentaciones en La Voz Dominicana fue Paco Escribano, quien en varias ocasiones fue a su casa tratando de convencerla. Pero Anita le dejó bien en claro que nunca actuaría en un escenario propiedad de Trujillo. Después de su retiro, Anita solo realizó algunas presentaciones en diversos teatros del país. Ella solamente se presentaba porque le gustaba eso, entonces lo hacía de manera, tú sabes, desinteresada, ella no cobraba nada. Ella inclusive preparó un grupo de muchachas jóvenes de aquí de Santiago, la enseñó a tocar castañuelas, le enseñó los pasos de esos bailes, del paso doble y esas cosas que ella hacía. Ella, si había que hacer rumba, ella hacía rumba, tango, paso doble, zarzuela, cuplés, de todo. Por eso le decía ahorita que ella era una artista sumamente versátil. El grupo de danza con jóvenes de Santiago que preparó Anita fue una gran sensación
y provocó que casi todos los españoles residentes en la zona acudieran al Teatro Colón para ver su primera presentación, en la que el teatro estuvo completamente lleno. Para Anita fue de gran satisfacción que toda la colonia española de Santiago se congregara en la presentación de su grupo de danza, y más que aplaudieran su actuación de pies. Hoy lo que lamentan los parientes de la destacada artista es que no tienen ninguna grabación de las canciones de Anita Pastor, porque ella nunca se interesó por grabar. Yo inclusive le pregunté a ella, me decía, mamá, ¿por qué tú no has grabado un disco? Ya en esa época se empezaba a grabar los discos, no era como ahora, era iniciándose prácticamente, ya cuando ella estaba prácticamente retirada, hablando de los años 1940. Y me dijo eso, que ella nunca, jamás cambiaría los aplausos en vivo del público en una sala, en un escenario, por un disco. Para los parientes de Anita Pastor, resulta extraño que, conociendo su historia, las autoridades de Santiago nunca han hecho nada para recordar la memoria de esta gran artista. En una ocasión, alguien le dijo a la familia que le pondrían el nombre de Anita Pastor al lobby del Gran Teatro del Cibao, y ellos expresaron su oposición por considerar que eso es muy poco para una mujer con una trayectoria como la de Anita Pastor. Pues yo me he sentido hasta indignado con eso. Porque yo entiendo que el desconocimiento es la causa de actitudes y conductas a veces. Muchas de esas personas que han estado dentro de las estructuras orgánicas del Estado, que tienen que ver con el arte y la cultura, desconocen la vida de Anita Pastor. Quizás por eso la han olvidado. Pero ella se merece muchísimo más de lo que se ha dicho de ella y de lo que se ha hecho de ella. En algunas instituciones de Santiago han reconocido la labor de Anita, como el Club Activo 2030 y Premios La Cotorra, que en el año 1984 rindió un tributo especial por su trayectoria a la destacada artista. Pero nunca las autoridades han reconocido a esa artista muy diferente a lo que ha ocurrido en España, en donde ella recibió varios reconocimientos. Hicieron unos reconocimientos allá, ahí estaba, por ejemplo, alguien que le dedicó un homenaje a ella, un reconocimiento, fue el conde de Cataluña, don Juan de Borbón, que era el abuelo del actual rey de España y el padre del rey antecesor del actual rey de España, don Juan de Borbón, el conde de Cataluña. Anita vivía en la calle 16 de agosto de Santiago, donde falleció el 27 de febrero de 1987. Su muerte causó gran pesar entre familiares, amigos y quienes conocieron su trayectoria artística. Hoy en Santiago, el nombre de esta artista no se proyecta en ninguna parte, porque nada lleva su nombre, y en el único lugar que se mantenía era en el cementerio, y ya la tarja que identificaba la tumba no existe. Para quienes conocen su trayectoria, Anita sigue siendo la primera gran cantante que puso en alto el nombre de la República Dominicana en otras naciones, y por eso tiene ganado un puesto en las páginas de la historia artística de nuestro país.